Saludos a todos. En este tercer vídeo vamos a continuar analizando la posibilidad de viajar al pasado, interactuar con él de tal manera que se influya en nuestro presente e incluso en nuestro futuro. Esta posibilidad es la que se manifiesta en la película que estamos analizando, que se llama Regreso al futuro. Dimos en el vídeo anterior lo que se llamaba una idea guía para poder discernir si esto es posible o no. La idea guía era: el universo es uno y diverso. En este tercer vídeo vamos a dar la idea guía siguiente, la vamos a formular ya. En toda manifestación siempre hay tres ejes. En vez de ejes podemos utilizar la palabra siempre hay tres polos, siempre hay tres vórtices, etc. Yo la palabra que hasta ahora encuentro quizás más adecuada es tres ejes. Quizás porque el eje es algo que se manifiesta poco, pero es un fundamento. El eje de una rueda pues parece, como nos decían los antiguos chinos, del Tao, dice el eje pues parece que no tiene existencia, parece que está vacío, pero en él tiene toda la consistencia la rueda. Pues este es la idea guía que queremos aplicar para aportar discernimiento a esta tesis de que es posible viajar al pasado, interactuar con él e influir en nuestro presente. Entonces, esta idea de los tres ejes de toda manifestación también ha sido formulada en forma de Trinidad. La Trinidad, nosotros preferimos mejor la palabra triunidad. Siempre ha estado formulada desde hace miles de años en las antiguas culturas. Satán siempre te presenta todo el conocimiento, pero te lo presenta de manera que te lo disimula y te lo tuerce. Entonces, así, por ejemplo, en la religión arcaica de los hindús, de la India, pues está la Trimurti, un dios creador, un dios destructor y otro dios conservador, los tres. También, por ejemplo, en la egipcia, pues está la Trinidad había trinidades de tres divinidades en casi todas las antiguas ciudades, pero la más conocida es la de Isis, Osiris y Horus. Entonces, en nuestra cultura pues está la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, siempre se nos presenta, pero no se nos profundiza, ni se quiere que se profundice en ella. O sea, se nos viene a decir que nosotros somos incapaces de tener y llegar a un tipo de conclusión. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo, pensamos que es la idea más fructífera, pero siempre que no la queramos solamente abarcar o comprender o intuir solamente con la mente racional y lógica, sino también con la intuición. Esto se habla desde hemisferio izquierdo, lógico, pero también hemisferio derecho, que es intuitivo. Con esa aplicación de los dos hemisferios sí nos puede dar una gran guía de interpretar esta realidad. Entonces, Satán, vamos a decirlo de esa manera, siempre pues quiere que nos movamos únicamente en el uno, en el uno de aquí. Está la imagen, por ejemplo, del Bautista, ¿no?, que indica el número 1, o un triunfador señala: yo soy el 1. Y también el 2, vemos muchas figuras, que esta es la figura que te hacen el 2. Él siempre quiere que nos movamos en el 1 y en el 2, pero en el 3 no. ¿Por qué? Sencillamente, si te mueves en el 3 y profundizas y ya sabes que el universo es uno y diverso, pues entonces tú ya sabes que tus semejantes pues son una parte tuya. Tú, aunque no veas una influencia que te va a venir a ti de accionar positiva o negativamente con ellos, tú sabes e intuyes que es algo tuyo, tu semejante, tu prójimo es algo tuyo también. Entonces, si tú te mueves exclusivamente en la dicotomía de 1 y 2, dices yo soy y el otro está ajeno a mí, no tengo unión
con él, no tengo nexo de unión. En cambio, si sabes que sí tienes un nexo profundo, pues nunca te podrán convencer de que vayas, por ejemplo, voluntariamente a una guerra. Irás, a lo mejor forzado, pero no voluntariamente. ¿Por qué? Porque si intuitivamente profundizas en estos principios, sabrás que es como coger y cortarte una mano, o matar o eliminar una mano tuya. Entonces a Satán no le interesa que profundices mucho en este misterio de la triunidad. Sobre todo, solamente quiere que te muevas en el 1 y en el 2. El ejemplo más sencillo lo tenemos, por ejemplo, en la leyenda de los padres de la Iglesia, uno de los principales, que es San Agustín de Hipona, que nos dice la leyenda, la conocerán muchos, que iba meditando en la Trinidad, en el misterio de la Trinidad. Iba diciendo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces son tres, pero son uno. Y entonces veo a un niño en la playa, que está con una concha, cogiendo agua del mar y echándola en un pocito que había formado, en un hueco, un agujero que había formado en la arena. Entonces se extraña y le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo? Y entonces el niño le responde, estoy vaciando toda el agua del mar en este pocito. Entonces, Agustín de Hipona, pues dice, pero niño, esto es imposible. Entonces ese niño, yo ya sé de quién es ese niño, pues ese niño le dice, pues mira, mucho más difícil, mucho más imposible es que tú llegues a conocer el misterio de la Santísima Trinidad con tu pequeña cabecita. Más fácil es que yo llene todo el agua del mar en este pocito. Entonces, claro, pues ya esa profundización, ese pensamiento, eso que nos puede hacer crecer en intuición, pues se descarta. Se descarta. Entonces, un elemento muy importante, importantísimo, para entender esta realidad, pues se desvaloriza la mente humana. Dice, tienes una mente muy pequeñita, no puedes hacerlo. Cuando es al revés, precisamente, tenemos una mente poderosísima, que podemos llegar a lo que no perciben los sentidos. Por eso también Satán quiere que solamente, otra de sus estrategias es que solamente la realidad concreta sea la perceptible, la medible, la mensurable, cuando sabemos que no es así. Bien, pues entonces, con esta frase vamos a cumplir dos propósitos. Uno de ellos es clarificar la primera idea guía que hemos dado. La primera idea guía que hemos dado, que nos llevaba también a la imposibilidad de ese viaje en el tiempo, era que el universo es uno y diverso. Entonces existe una unidad y existe una diversidad. Pues con esta idea segunda, que en realidad son complementarias, yo no diría que son complementarias, yo diría que son incluso la misma en el fondo. Pero para nuestra mente lógica, pues conviene, para entender bien, nos conviene muchas veces aplicar ideas que se complementan. Entonces, con esta idea de los tres ejes, puedes profundizar y clarificar cómo se pasa del universo 1, a diverso, es decir, a la diversidad. Y otro objetivo también que conseguimos con esta idea guía de toda manifestación tiene tres ejes, es profundizar en el significado del tiempo, el real significado del tiempo, que solamente intuitivamente y también con el conocimiento lógico, pues puedes acercarte a él. Vamos a emplear un ejemplo de modo, vamos a decir así, pedagógico. Se pueden coger otros muchos. Yo me voy a centrar en el ejemplo, por ejemplo, de la fecundación humana. Otro también muy claramente es, por ejemplo, la reproducción celular. Ese quizás es más visual. Bien. Entonces, la reproducción humana, sintetizando a grandes rasgos, consiste en un espermatozoide que va a la búsqueda de un óvulo, se funden y en esa función física, pues también funden su interior, sus ADN. Entonces, en ese momento de esa fusión, existe un momento en que existe una sola célula, pero inmediatamente
inmediatamente comienza la diferenciación, para que esto nos aclare un poco cómo se pasa del uno del universo a la diversidad. ¿Cómo es? Pues esto consiste no solamente en decirlo y aprenderte, sino en meditarlo, en verlo en profundidad, este proceso. Podemos coger una foto y seguir meditando. ¿Qué vemos? Vamos a ver qué vemos con los sentidos en ese fenómeno. Voy a ir acelerando. Vemos que se produce un flujo. En ese interior empieza a actuar una fuerza que es invisible, pero vemos su acción. Se empiezan a formar filamentos, se empiezan a formar corrientes que se van separando, y se van separando en dos núcleos, hasta que finalmente se forman dos células. Entonces ya tenemos dos núcleos. Entonces vamos, ahora ya es una manifestación. Esa célula, que son dos núcleos, son dos células, esa ya es una manifestación. Y entonces hemos dicho que en toda manifestación, en esa, tiene que haber tres ejes. Los dos ejes serían esos concretos, esos son visibles, esos son dos células que se han formado. Pero se necesita la existencia del tercer eje. Ese eje es el que no se ve. Ese es el eje rector, el invisible. Ahora, porque esté invisible, esté ausente a los sentidos, ¿va a estar ausente de realidad? Todo lo contrario. Ese precisamente es el que está más presente, en el sentido de más verdadero, porque ese es el que ha hecho la separación, aunque a él no lo veamos. Esto es importantísimo que se medite. Cuando uno lo medita, cuando uno lo profundiza, llega a la conclusión, pues sí, que no lo veo. Bueno, no lo veo, pero tampoco veo el aire y el oxígeno que respiro y sé que dependo de él. ¿Veo mi pensamiento? No, pero mi pensamiento es casi lo que yo más soy. Entonces, ese tercer eje invisible es el más importante. Si lo analizamos, ese tercer eje invisible, vemos que ese puede no estar sometido al tiempo. Puede ser incluso a lo mejor el creador del tiempo. En cambio, si vemos los otros dos que se han formado, si vemos los otros dos polos que se han formado, o ejes que se han formado, vemos unos filamentos que se van moviendo, puedes medirlo, tienen tiempo, están sometidos al tiempo, porque el tiempo en nuestra dimensión no es otra cosa que la medida del movimiento. Existe movimiento en ellos dos, pero en el eje central tú no percibes el movimiento. Entonces, yendo con cierta rapidez al problema del tiempo. No lo percibes, pero ¿dónde existirá más realidad? Es más, ¿dónde existirá más realidad? Pues en ese que no ves. En ese que no ves y que es, dijéramos, el motor de los otros dos del tiempo. Entonces, esto es nuestra realidad. Nosotros, si no lo ves, podemos decir que no existe tiempo, porque tú ahí no ves ningún movimiento, no existe tiempo. Pero, si no existe tiempo, ¿qué es lo más parecido en nuestra dimensión al no tiempo? El presente instantáneo, ese es. Ahí es donde estamos nosotros, en este presente instantáneo. Esa es la conexión con esta fuente, el presente instantáneo. Entonces, de tal manera que la auténtica realidad está aquí, está en mi presente instantáneo, tan instantáneo, pero tan profundo al mismo tiempo que se me escapa rápidamente. Quiero decir, el presente, nada más que lo digo, ya pasó. Entonces, ¿qué hago? Pues proyecto un futuro. Pues para asentarme en el presente, proyecto un futuro, mañana, dentro de un minuto. Entonces, pero es una proyección que no tiene existencia real, tiene una existencia secundaria para mí. Y entonces este pasado, ¿qué sería? Una huella que ha quedado. Pero la auténtica, la única realidad está en este presente. Luego, profundizando en este presente, y ya terminando y profundizando para que cada persona lo profundice, sería: no puede viajarse al pasado de esa manera ni interactuar con él, sencillamente porque no tiene existencia real, ni ese pasado ni ese futuro, no tienen existencia real. Solamente podrían ser en todo caso incluso fotografiarse, pero como hologramas de recuerdo, y como proyecciones, también podrían llegar a verse como proyecciones, científicamente, con la tecnología satánica, vamos a decirlo. Y hasta aquí, con cierta precipitación, esperando la meditación, me despido en el deseo de discernimiento para todos y para mí.